tomar asiento, vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13. Vamos a escuchar y vamos a compartir lo que dice aquí la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 9, verso 13, en adelante hasta el verso 18. Vamos a prepararnos para compartir la palabra del Señor. Dice de esta manera, Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 en adelante: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre y sabio, dice la Biblia, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso y que se escuche para el Señor. Vamos a darle la gloria, la honra, porque Dios nos habla a través de su palabra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dice el escritor de Eclesiastés: vi algo que verdaderamente refleja la sabiduría debajo del sol. Lo que refleja la sabiduría, lo que muestra, lo que significa ser sabio. Porque ser sabio se puede ver en esta ocasión, en estos momentos. La sabiduría que venga de parte de Dios. La sabiduría no es cuando uno dice, bueno, qué inteligente que soy. O puedes creer que porque estás pasando un buen momento fue porque eres muy inteligente. La sabiduría, o ser sabio, porque hoy las cosas van bien. La sabiduría se puede observar en los momentos difíciles, en los momentos donde no hay salida, como le pasó a esta pequeña ciudad que dice la Biblia que no encontró salida. No había salida, no había forma, no había manera de vencer. Era una pequeña ciudad, era un pueblo débil contra un rey grande que armó grandes baluartes, contra un gran rey que iba a oprimir a esa pobre ciudad. Grandes problemas que oprimen la vida de personas que son pobres porque no tienen los recursos. Pero qué contradictorio que es esto, porque dice la Biblia que había alguien a quien lo veían como un hombre pobre, y los pobres eran ellos. Esa es la gran contradicción. Cuando uno muchas veces ve que hay otros que son pobres, y el pobre es uno, que no tiene los recursos, que no sabe qué hacer. Pobre de aquel, ay de aquel, dicen. Y cuando dicen pobre hombre, pobre mujer, pobre persona que hoy no sabe cómo enfrentar una enfermedad incurable, no sabe cómo enfrentar un problema tan difícil, una crisis, un conflicto en su interior. Pobre persona. Estos que estaban en esta pequeña ciudad, que obviamente ahí habían gobernantes, personas importantes, como en toda ciudad grande o pequeña. Vos viajás, recorres el país y podés ir a cualquier ciudad y te vas a encontrar con personas ricas, personas de bien, personas que tienen un buen pasar económico, y te encuentras con los que no, con los que están pasando por la miseria, con los que están con lo justo. Pero siempre en toda ciudad te vas a encontrar con gente que sea pudiente, que se encuentre bien económicamente hablando, o en todos los aspectos de la vida, como pueden decir algunos. Yo me siento bien, yo estoy bien, yo no estoy pasando un problema. Uno le predica a alguien y le habla del amor de Dios y te dice, pero si yo estoy bien, yo no necesito, a mí no me hace falta, porque yo sé hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Estoy manejando mi vida bien. Y vos sos como esa pequeña ciudad, dice la Biblia. Una pequeña ciudad ante un semejante problema. Y nos creemos muy grandes. Y nos creemos que somos muy fuertes. Somos pequeños, dice Dios. Vos podés tener un buen pasar, un bienestar, salud, juventud, pero sos pequeño. Sos una persona pequeña que necesitas algo importante. Mas dice la Biblia que en esa pequeña ciudad, donde
Hay personas que tienen, hay otros que no tienen, hay uno que está mejor que otro, pero en definitiva, obviamente, los más reconocidos son los que están más arriba a los ojos de los hombres. Y uno se puede ver que está bien a los ojos de los hombres. Y uno puede sentirse y podés observar personas que se sienten capaces, se sienten que pueden enfrentar cualquier dificultad. Pero dice la Biblia, son pobres en su interior, son pobres en cuanto a su visión, no pueden ver, no se dan cuenta que le falta algo importante, le falta tener sabiduría, le falta la sabiduría de lo alto. La Biblia dice, tenemos que buscar la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría de este mundo, que tal vez te hace ver como alguien muy importante, como una persona que supo salir adelante, porque resolviste ciertos problemas, pero todavía no has resuelto el problema grande. Cuando venga el problema verdadero, cuando venga la gran dificultad, y eso le sucede a muchas personas, que cuando viene el problema más grave de sus vidas, el problema que es más grande, como este rey era más grande, este tenía más recursos, más armamento, más gente, más poderoso. Ahí se dieron cuenta los de esta pequeña ciudad que eran pobres. Tal vez se habrán dado cuenta, ojalá, pero al parecer pudieron prestar un poquito más de atención, porque dice la Biblia algo particular: y se hallaba en ella un hombre pobre. Así dice la palabra. Bueno, pero pastor, usted dice que todos eran pobres en esa ciudad, menos este hombre, porque tenía la riqueza más grande, tenía la riqueza más importante, que los demás no podían tener. Por eso no podían salir adelante, no podían resolver sus dramas, no podían vencer a sus gigantes. Hay que vencer a los gigantes, hay que vencerlos, así como salió David para vencer a ese gigante Goliat. Hay que vencerlos. Pero ahora, ¿necesitas las armas? Saúl le dijo, ¿quieres mi armadura? ¿Quieres mi escudo? ¿Quieres mi espada? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? David dijo no, se lo probó, dijo no, me queda grande todo esto, es incómodo. Yo voy a ir a vencer ese gigante. ¿Pero qué tenía ese pobre chico? Era un pobre ante los demás. Ahora, los pobres, o los que se creían, mejor dicho, muy ricos y muy valientes, incluso entre ellos estaban los hermanos de David, que eran más grandes, más fornidos que él, que cuando Samuel fue a ungir al rey, vio a los hijos, a los hermanos mayores de David, que eran más fornidos, tenían un mejor físico, un porte impresionante. Entonces vos te encontrás con alguien así y vos decís, es imponente esta persona, ¿cómo me gustaría ser como él? Porque se lo ve bien grande, bien fuerte. Bueno, en aquel tiempo cualquier joven, cualquier niño diría, yo quiero ser como ese soldado. ¿Cuál? El hijo de Isaí, pero no era David. Nadie se acordaba de David, nadie. David fue aquel varón del cual hoy se sigue hablando. Es impresionante, es increíble. Pero David era aquel al que la sociedad lo tenía como el pobrecito, el pobre pibito, el creyente espiritual, el creyente más importante, el hombre o la mujer o la jovencita que se guarda en santidad y que no anda en cualquiera por ahí. No, las jovencitas que andan en cualquiera son las que más famosas. El que se prostituye es el más famoso. Pero aquella que se prepara, que se esfuerza, que lucha, que quiere salir adelante, que lo hace legítimamente, que le cuesta, pero horrores, pero a pesar de que le cuesta, tiene su esperanza, su fe. ¿Sabes cuánta gente que tiene fe en Dios? Pero lo toman como diciendo, pero tiene su religión. Como si fuese la religión la que te va a salvar. Hay cantidad de religiones. Vos podés creer en quien se te da la gana. Como hay gente que dice, yo creo en el árbol, yo creo en la piedra. Cree en lo que se te dé la gana. Cree en lo que se te dé la gana. ¿Querés creer y seguir creyendo en el Gauchito Gil? Seguí creyendo en el Gauchito Gil. ¿Querés ser un católico? Seguí siendo católico. ¿Querés ser un evangélico religioso? Seguí siendo evangélico religioso. Si tenés para elegir, ¿querés ser metodista? ¿Querés ser agnóstico? Andá y buscá lo que se te dé la gana. Pero nada de eso te va a salvar. Nada de eso te va a dar la valentía para enfrentar los problemas verdaderos, los problemas genuinos. El cristiano genuino se ve cuando vienen los problemas de verdad, cuando vienen las dificultades que son las más duras. Ahí es donde se ve el creyente genuino, el creyente que no cede,
pero no va a ser famoso. No esperes que salga en las redes sociales. No va a ser famoso, porque ese es el que va ganando y la gente lo tiene como el pobre. Pero claro, cuando llega la necesidad y cuando ya las papas queman, como dicen por ahí, ya se te está quemando todo, los papeles se te están quemando, los planes se te están quemando. Bueno, es ahí donde vos te das cuenta. A muchos les ha pasado que incluso dicen, ¿qué voy a seguir congregándome? ¿Qué voy a ir a pedir un consejo? ¿Qué ese hombre que está ahí hablando va a saber más que yo? Dicen. ¿Qué ese me va a dar una ayuda, una salida? Y menosprecian al que tiene sabiduría de Dios, al que te va a dar palabra de Dios, al que te va a guiar con la dirección sabia que viene de parte de Dios. Y cuando ellos se creen fuertes y dicen, no va a pasar nada, no hay problemas que puedan contra mí. Bueno, te va a aparecer tal vez un Goliat o un rey como este, que claro, la ciudad, al ver un imponente ejército, ¿qué es lo que sucede cuando vos te encontrás con alguien tan grande? Vos te sentís una hormiguita. El que mide 1,80, 1,70 se encuentra con uno de 2,10 metros, 2,20 metros, y vos sos un enano, porque te encontrás así, como un enano, como alguien que no... Y vos que te reías de los más bajitos, y ahí te encontrás, como que no sabés qué hacer. Y cuando vos ves que hay un problema tan grande, cuando vos te encontrás en medio del océano, en una gran tormenta, y las olas que son gigantescas, de 30 metros, ¿sabés cómo te ves? En un temporal como un tsunami, ¿cómo se ve la gente? Como insectos, como pequeñas hormiguitas, pero más chicos que las hormiguitas. Bichitos que andan correteando por ahí, ante un desastre tan grande. Aquel que se cree algo, aquel que se cree tan fuerte. Y cuando se te viene el tsunami espiritual, ¿cómo reaccionás? Por eso dice la palabra, este hombre lo tenían como el pobre, el pobrecito. Como a muchos creyentes nos han llamado el pobrecito. Como muchos han menospreciado las palabras y dicen, este pobre, ¿qué me va a decir? ¿Qué me puede a mí enseñar? Y así se van. Pero luego aquellos que menosprecian vuelven. Los que se dan cuenta que no pueden con sus problemas necesitan un consejo, una palabra de Dios. ¿Y quién te la va a dar? El hombre pobre. Aquel que no está pendiente de las riquezas. Por eso es alguien pobre. Dicen, pero no está pendiente en las riquezas de este mundo, en el glamour, en mostrarse, en querer tener más fama, en el querer tener más y más. Y prácticamente, obviamente, ante otros, sos un pobre. Pero lo más importante es que vos vivís en paz, que vos vivís feliz, que vos transmitís paz a otros, que les podés dar una palabra de esperanza a otros tantos. Y así como le pasó a este hombre, nadie se acordaba de él, pero él solito tuvo que salir. Así como le pasó a David. Vos pensás que la gente dijo, o el rey, che, vamos a llamar a un joven, llamemos a David. ¿Quién se acordaba de David? Nadie se acordaba de él. Los hermanos habrán dicho, bueno, vamos a pedirle a David que venga a orar para que nos ayude, porque él es espiritual, él adora, él busca de Dios. ¿Lo llamaron? No, no lo llamaron. Y ahí están atrincherados. ¿Cuánta gente hoy está rodeada por el enemigo y no puede vencer? No puede vencer sus problemas, sus miedos, no puede vencer sus angustias, no puede vencer sus vicios. ¿Hace cuánto que estás ahí lidiando con lo mismo? Tu orgullo no te deja vencer. Las drogas te siguen dominando, los nervios, los tranquilizantes. Seguís tomando pastillas y no podés vencer. ¿Y cómo se hace para vencer? Hay que tener esperanza en Dios, hay que aprender, hay que escuchar con quietud las palabras del sabio. La Biblia dice, las palabras de Dios son así y no se las escucha así al voleo. No se las escucha ahí como, a ver, tírame un tip y ya con el tip la encuentro y la tengo reclara. No, las palabras de Dios se escuchan con quietud, dice la Biblia. Hay que prestar atención. La palabra de Dios no la escuchás como un delivery rapidito que te viene, a ver qué necesitas, listo, toma, ahí está. Como el hada madrina que viene y te toca. No hay hada madrina.
Acá vos querés salir adelante porque muchos creyentes dirán: pastor, yo tengo mi fe en Dios, yo no quiero ser un religioso, pero me siento que estoy atrincherado, estoy escondido. Viene Goliat y me insulta de arriba abajo y yo estoy llorando y me da miedo. Entonces, tenés que ser un valiente, tenés que aprender. Tal vez hay alguien que vos menospreciás y lo ves como el pobre que no vale nada. Pero ese pobrecito es el que da la cara. Ese pobrecito es el que no le tiene miedo a nada. Ese pobrecito se animó y dijo: yo voy a salir adelante. ¿Pero por qué vas a salir? Porque Dios está conmigo. David le dijo al rey: mira, rey, yo defiendo el rebaño de mi padre. Cuando viene algún oso, alguna bestia, yo le saco la presa de la boca. Voy y peleo por las ovejas de mi padre. Ahora, ¿el padre se enteró de eso? Si el padre, ni el padre se acordó. Cuando Samuel dijo: no hay otro hijo. Tengo uno, decía. Ahí se acordó. ¿De quién? De David. Pero claro, nadie se acuerda, porque para muchos el que tiene fe es el pobre, es el pobrecito. No, el pobre era Isaí, que no se daba cuenta el hijo que tenía. Los pobres eran los hermanos de David, que no se dieron cuenta que tenían a un valiente, que podrían haberle consultado. Pero si es el más chiquito, este no sabe nada. Bueno, vos pensás que tu hijo no sabe nada, tu hijo sabe más que vos, porque tiene fe en Dios. Porque ora, porque le pide a Dios. Y porque si hoy tenés trabajo, es gracias a que tu hijo le pide a Dios para que no te echen. Y si hoy tenés salud, es porque tenés a tu hijo que ora y llora en la presencia de Dios para que no te pase nada. Pero el día que deje de orar por vos, ¡ay, pobre de vos! ¡Ay de vos! Como les ha pasado a muchos que ellos andan, pero porque hay creyentes que están orando, que le piden a Dios. O tal vez vos sos el joven que no le haces caso a tu padre, a tu madre. Agradecé que tenés una mamá cristiana que llora por vos, que derrama sus lágrimas, que le pide a Dios, y vos te creés que no te pasa nada porque vos sos muy viva, porque vos no vas a caer en la trampa. No te pasa nada, gracias a Dios. Lo que pasa es que incluso la fe parece que es la fe del pobre. La iglesia pobrecita. No, la iglesia no es pobrecita, pero para el mundo sí. Como lo dice aquí la Biblia, la iglesia es como este hombre pobre. El lugar donde se predica y se vive la fe, para el mundo es como el pobre. Pero cuando al mundo le vienen los problemas más grandes, cuando le vienen los conflictos más terribles, cuando ya no saben qué hacer, entonces ahí es donde se levanta la sabiduría de esa pequeña y pobre iglesia, pero que no es pobre en cuanto a su fe y a sus convicciones. Tiene grandes riquezas y por eso actúa y enfrenta los problemas, sea cual sean los problemas. No le tiene miedo a la adversidad, enfrenta la adversidad y sale victoriosa. Así es la vida y así es la iglesia, que no se detiene, que no la frena absolutamente nada ni nadie. No como les pasa a muchos que hoy escuchan y que son así, tan doble ánimo. Voy, vengo, me afirmo, me aparto. Pero hay otros que mantienen su integridad, sus convicciones, mantienen su fe, se mantienen en oración, se mantienen en santidad. Yo te invito a que te pongas de pie. Por eso dice la Biblia: las palabras del sabio escuchadas en quietud. Algo muy importante, hay que escucharlas con paciencia, hay que estarse tranquilo. No que me pongo la prédica y voy, hago y vengo, así cosas como Marta, que andaba así, preocupada, desesperada. ¿Y quién estaba? Y Jesús estaba. Se hablaba a María y María escuchaba. Podría haber escuchado como de refilón, ¿no? Podría haber escuchado Marta mientras lavaba los platos, mientras estaba limpiando, ordenando la casa. Podría escuchar la charla, pero no le bastaba, porque ella no estaba escuchando, no prestaba atención. Por eso luego se enojó y dijo: ¿pero por qué, maestro, no haces algo? Estoy yo de acá para allá y mi hermana, como si nada, ella se sentó ahí a escucharte. Qué vaga que es mi hermana, que no hace nada. Jesús le dijo: no es que sea vaga. Ella dijo: ahora es el momento de prestar atención, porque si está Jesús hay que prestar atención. Amén. Vos ponés prédicas, algunos ponen la radio, ahora no escuchan la radio, bueno, ponen YouTube, internet, meten prédicas, meten esto, meten lo otro.
Podés ponerte toda la maratón de prédicas, ponelas todas, pero vas a ser como Marta, vas a seguir mal. Porque hay algunos que dicen, ¿y por qué sigo mal? Porque no las escuchás con quietud. Escuchala, prestale atención y aplicalo en tu vida. Porque la palabra de Dios es para recibirla y luego la palabra se hace viva cuando la aplicamos, cuando la ponemos por obra. Si no, no funciona. Yo la tengo que poner por obra en los momentos buenos, pero también en los momentos malos, en los momentos difíciles. ¿Vale orar, pastor? ¿Vale pedirle a Dios? Claro que vale. ¿Vale guardarse para Dios? Claro que vale. Lo que pasa es que vos te la pasás escuchando una prédica tras otra y ¿sabés lo que significa eso? Es como cuando comés así a lo glotón. Agarrás y comes esto y como lo otro y agarro pellizco por aquel lado. ¿Y qué pasa cuando vos comes así? Te hace mal. ¿Qué te dicen cuando tenés que comer? Hasta te dicen tenés que masticar en tu boca el bocado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Más de 20 veces algunos dicen. Bueno, bien exagerado, no 30 veces. Ahí tenés que estar como... Alguno dirá, pastor, voy a estar 3 horas con el plato. Pero en ese tiempo ya me comí 3 platos, pastor. Pero bueno, si vos comieras detenidamente, tal vez no engordarías tanto porque estás comiendo con quietud. Estás más tranquilo. Pero claro, cuando uno está acelerado, se mete un sándwich, se mete otro sándwich y le mete otro y luego le meto la gaseosa y le doy y le doy. Claro, como que me voy a morir. Por eso dicen, come como condenado. El condenado a muerte. Decían, ¿cuál es tu último deseo? Y bueno, el último plato de comida, lo que vos quieras, pedí lo que vos quieras. Claro, el último plato, ya después vas a morir. Pero uno no puede comer de esa manera y uno no puede recibir la palabra de esa manera. Me la voy a escuchar y quiero escucharme todo ya de una. No, con quietud. Masticá, digerí esta palabra, reflexioná, aplicala en tu vida. Si escuchás un mensaje, aplicalo en tu vida. Aplicalo para que te ayude, que te sirva, porque en esos momentos difíciles es donde te va a librar del mal, donde te va a dar la victoria. Pero como vos comés y te atragantás espiritualmente y al fin y al cabo no pasa nada, como los que estaban atrincherados, ya lo tenían lo de Dios hasta acá, porque hacían todo, se iban al templo, hacían los sacrificios, obedecían a los levitas, todo, ellos tenían el arca del pacto ahí en la guerra, todo tenían ahí, lo tenían todo, en el campamento ahí estaba el rey, todos estaban, pero ellos estaban acobachados y con miedo. Porque no lo guardaron en su corazón. Pero apareció otro muchachito, el pobrecito, el que no valía nada. Y cuando él escuchó que insultaban al pueblo y al ejército y a Dios mismo, él se encolerizó, se enojó, se molestó. Él dijo, no puede ser que le falten el respeto a mi Dios y al pueblo de mi Dios. Hay que pararse, hay que dar la cara. Ahí fue él. Y no necesitaba la armadura de los demás. Porque eso era todo, como dicen por ahí, pantomima, eso es todo teatro, no sirve. Eso es todo farsa, eso es todo exterior, eso es caretear. Vos tenés que tener una fe que sea genuina, pero para eso la tenés que digerir, escuchar las palabras con quietud. Mejores son que el clamor de los necios o que el clamor del Señor entre los necios. Porque el rey necio o el rey engreído o aquel que quiere imponer algo a los gritos, te grita, te insulta y te dice un montón de cosas, como que ahí te va a animar, como que eso te motiva, dicen algunos. Hay motivadores que salen así, ¿no? Te insultan de arriba abajo. Vos decís, pero bueno, ese es el Señor que insulta a los necios. Vos decís, ¿qué vas a escuchar a una persona así que te insulta? Que te insulta de arriba abajo, vos podés y te insulta, te dice de todo, te rebaja. Eso es todo grito, es todo teatro. Vos tenés que escuchar lo que venga de parte de Dios y prestarle atención. ¿Por qué Dios te habla que cuides tu matrimonio? ¿Por qué Dios te habrá hablado que mejores y cambies tu carácter? Aplícalo entonces, aplícalo en tu vida. ¿Por qué Dios te dice, tenés cobardía en tu corazón, tenés que ser más valiente? Bueno, entonces fíjate, meditá. ¿Por qué Dios te dice que seas más valiente? Pero yo no soy tan valiente. Y tal vez no.
Y tal vez uno está escondido y no enfrenta el problema. Y Dios te quiere dar claridad, pero lleva tiempo. Escuchá con quietud. Y cuando vos escuches con quietud, ahí vas a actuar con firmeza. Por eso ese hombre al que le decían el pobre, el que nadie daba nada ni se acordaban de él, pero él vivía una vida de fe, una vida con sabiduría. Y cuando las papas quemaron, salió como David. Así como David salió de la misma manera y dijo: ¿dónde está? Voy a ir así nada más, sin armas, sin armadura, sin escudo, sin espada. Tengo la onda, tengo las piedras, busco piedras ahí en el arroyo. No hay problema, yo voy así. Porque Dios me lo va a entregar en las manos. Porque la victoria, ¿qué dice acá la Biblia? Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Vos podés gritonear, podés empujar a alguien con tu fervor y con imponer cosas y no vas a lograr nada. Nada. Porque estás usando armas carnales. Podés usar la seducción, podés usar el engaño, podés usar cualquier cantidad de armas. La mentira, no lográs nada. Esas armas no sirven. Mejor, ¿qué dice la Biblia? Es la sabiduría que las armas de guerra. Porque dice la Biblia, esas son las armas de guerra de hoy, cantidad de personas que no logran nada. No son felices, no avanzan. Pero un pecador destruye mucho bien. Porque luego incluso el pecador, el que sigue en lo malo, hasta las cosas buenas destruye. Destruye mucho bien, dice la Biblia. Por eso luego, por la negligencia, por la imprudencia, echamos a perder incluso las cosas buenas. Algo que es bueno, un hogar que es bueno, los hijos que son maravillosos, que dice la Biblia, son herencia de Dios. Pero claro, uno no les presta importancia, uno no le pide a Dios la sabiduría, uno no busca la guía de Dios. Uno está en otra. Uno piensa que viene acá, no sé, al club social. No, acá vos venís a escuchar palabra de Dios. Acá venís a buscar la presencia de Dios. Otra vez cierran los ojos. Y hay gente que menosprecia, pero luego cuando estés desesperado, desesperada, no te va a funcionar. Ahí vos querés orar, rezar, no sé qué cosas haces, pero no te va a funcionar. Porque vos no sabés lo que significa orar. Porque vos venís acá como que, no sé, venís al cine. No, tenés que venir a buscar de Dios. Tenés que venir a encontrarte con Él. Esa es la forma. Entonces usarás las armas, pero no las armas de guerra que cualquier otro convencional usa. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esas son las armas que tenemos. Por eso vamos a buscar las armas en Dios. Una oración verdadera, una oración genuina. El doblegar tu vida, el buscar de Dios de verdad, el recordar las promesas de Dios. Y si no te las recordás, volvé y escuchá y meditá. ¿Por qué esta palabra? Cuando vos la empieces a vivir, no te la olvidás. Cuando te enseñan a estudiar, muchos dicen, bueno, para estudiar tenés que ir aplicándolo, tenés que dialogar con otro. No es simplemente que memorices algo, porque luego te lo olvidás y hay que aplicarlo. Y bueno, y así sucede. En la fe sucede lo mismo. Si vos no lo aplicás, vos decís, sí, Señor, porque de esta manera vamos a vencer teniendo fe. Pero cuando viene un momento donde no tenés plata, ya perdés la fe. Cuando llega el momento que uno dice, ¿y ahora después qué voy a comer? Y ahí empiezan a enojarse, a maldecir. Tenés fe. Salí con fe, enfrenté al gigante. Tal vez vos decís, pero no hay trabajo. Pero cuando vos salís como un hombre de fe, los demás salen en derrota, acobachados, atrincherados en su miseria, atrincherados en su derrota. Pero vos salís con una certidumbre de fe y vos decís, Señor, incluso en el mismo desierto, así como Isaac empezó a cavar los pozos que otros taparon, porque decían acá no hay agua, Isaac fue y los descavó, le sacó toda la tierra y dijo, no, acá hay bendición. Y ahí estaba la bendición. Lo que otros no pudieron tener, ellos, los hijos de Dios, los que caminamos en la fe, podemos poseer. Vamos a orar, vamos a buscar al Señor y luego tienes que reflexionar sobre la palabra y sobre lo que Dios te ha enseñado, sobre lo que te seguirá mostrando, sobre lo que ya Dios te habrá hablado.
Pero sé que hay personas que hoy tienen que enfrentar sus problemas, esos reyes poderosos, esos gigantes, y hay que salir. Y no tengo nada, no importa, porque no necesitas armas de este mundo, necesitas a Cristo en el corazón. Y yo sé que hay personas que hoy tienen que recibirlo al Señor para luego pedir a Dios y decir: voy a comenzar a luchar para reconstruir mi familia, para reconstruir mi matrimonio, para salir adelante y prosperar. Voy a luchar para que Dios ponga su mano y pueda sanarme y pueda ser sano para la gloria de Dios, para que luego en mi hogar se vea la armonía, la bendición. Bueno, comenzar a luchar en la fe. Pero lo primero que hay que hacer es recibir al Señor. Jesús es la fuente de la sabiduría. Vamos a orar, cierra tus ojos y repite esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, te doy gracias porque me has hablado y porque tú me revelas tus verdades, tu sabiduría. Y hoy lo recibo y lo quiero recibir con quietud, con paz, con esperanza. Me tomo de tus palabras. Creo en ti, Señor. Creo en tu sacrificio. Hoy te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, hoy te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te amamos, Señor.